Cordial saludo a todos, mi nombre es Santiago López. En esta ocasión vengo a sustentar y explicar la línea del tiempo y los conocimientos previos de las bases de datos. Mi nombre es Santiago Andrés López Bustos, tengo 21 años de edad, actualmente vivo en la ciudad de Bogotá, trabajo en la Secretaría de Integración Social como promotor social. Mi cargo no está relacionado con los TIC. Espero poder avanzar en mi carrera y poder así relacionar mi vida profesional a mis estudios. Me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas, voy en quinto semestre. Actualmente curso el quinto semestre, como lo mencioné. También soy técnico en programación de software. Mis compañeros tienen un apoyo en mí y ya que cuento con bases, valga la redundancia, en bases de datos, ya que soy, como lo mencionaba antes, técnico en programación de software y por ende conozco y estoy relacionado con las bases de datos. Entonces, básicamente, nuestra historia va relacionada también con la historia de las bases de datos, ya que desde nuestros inicios como civilización surgió la necesidad de almacenar y organizar la información, por lo cual fue necesario crear técnicas para poder satisfacer esta necesidad. Aportaciones tempranas en el siglo XIX. Estas aportaciones se desarrollaron en los años 1880, donde se desarrolla la primera máquina tabuladora por Hermann Harlen, que utiliza tarjetas perforadoras para el procesamiento de datos. Las tarjetas procesadoras perforadoras era lo que antes se utilizaba como ordenadores o computadores. También Oberlin Smith conceptualiza la grabación magnética de los datos. Ya en los años 1960 y 1970 empezaron los primeros sistemas de base de datos. Charles Backman desarrolló del Integrated Data Store, uno de los primeros sistemas de bases de datos en la red. Desarrolló el sistema jerárquicos como IMS, Information Magnetic System. Eh, ya después de esto, en la década de los 1970, de las bases de datos relacionales, que es lo que hoy en día más se utiliza, modelo entidad-relación. Edgar Frank Cole, en 1970, introdujo el modelo relacional que establece las bases teóricas para las bases de datos relacionales. Larry Ellison y Oracle fundaron Oracle Corporation en 1977 basándose en los conceptos relacionales de Cope. En la década de 1980 popularizaron el modelo relacional, lo que hoy en día conocemos como SQL. Se convierte en el lenguaje estándar para interactuar con las bases de datos relacionales. Se establece como estándar ISO en 1987. Proliferación de sistemas de bases de datos relacionales como IBM, Microsoft SQL Server y otros. Ya empezó el auge de las bases de datos y se notó su importancia, por lo cual pues ya empezó en crecimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías. Luego de esto, en la década de 1990, empezó la expansión y la comercialización de las bases de datos, lo que significó en el aumento de la adopción de las bases de datos. Por ende, empezó sus estudios, su ampliación, su comunidad, empezó a ser más grande tanto a nivel de personas como a nivel de empresas y organizaciones. Oracle, Microsoft e IBM consolidan su presencia en el mercado de las bases de datos. Después de esto, en la década de los 2000, aparición de nuevas tecnologías y tendencias. Aparecieron bases de datos orientadas a objetos y bases de datos no SQL que ofrecen alternativas al modelo relacional para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados. Google Big Table, Cassandra, Mongo, entre otros, son ejemplos de las bases de datos NoSQL diseñadas para escalar horizontalmente y manejar grandes cantidades de datos en volumen generando por aplicaciones web. ¿Okay? Después de esto, pues esa es la actualidad.
En el presente y en el futuro se continúan desarrollando las tecnologías de las bases de datos, incluyendo bases de datos distribuidas, almacenamiento en la nube y mejoras en la escalabilidad y rendimiento. Expansión del uso de las bases de datos NoSQL para aplicaciones que requieran alta disponibilidad y escalabilidad como redes sociales, comercio electrónico y análisis de las Big Data. Básicamente, eso es hoy en día, por lo cual pues sigue en auge las bases de datos. Como concepto escogí la estructuración de datos. La estructuración de datos, como su nombre lo indica, es la estructura que maneja las bases de datos, ya sean relacionales o no relacionales, SQL o no, en la cual estructura una forma o realiza un esquema en el cual se van a organizar esos datos. En el modelo de entidad relacional o SQL con lo que conocemos normalmente, esa estructura va relacionada directamente a tablas que tienen sus llaves primarias y sus llaves foráneas y sobre estas tienen sus columnas en el cual crece de forma hacia abajo, de forma descendente, ¿sí? A diferencia de las bases de datos no relacionales o no SQL, que básicamente están hechas para grandes volúmenes, maneja estructuras como clave valor, como de documentos, entre otras, lo cual le permite ser mucho más flexible, ya no ser tan rígido en la inserción de los datos. Y le permite mayor escalabilidad y mayor manejo de volumen. ¿Sí? Entonces son diferentes tipos de estructuración que nos brindan los diferentes tipos de bases de datos. Cada una tiene sus beneficios para cada problema en específico. Eh, Básicamente es esto. El futuro que tenemos, el presente y el futuro que tiene las bases de datos, pues es, como les indicaba, una de las ciencias más y disciplinas más importantes hoy en día, ya que el manejo de los datos y el acceso a ellos, el control y la administración, pues son muy importantes y generan una ventaja tanto para las empresas como para las personas que lo utilizan, ya que proporcionan o pueden llegar a proporcionar información del futuro o predicciones del futuro, ¿sí? Midiendo las tendencias. Por eso es importante el control, el registro y la administración de estos datos, que a su vez pues, nos ayudan a evolucionar como humanidad. ¿Sí? Un ejemplo de una utilización de una base de datos es en una tienda en línea se vende productos electrónicos utilizando una base de datos para, primero que todo, la gestión de inventario, saber qué es lo que se tiene, qué no se tiene y los detalles de cada producto que yo voy a vender. Dos, la información del cliente, los clientes que se registran o lo que van a comprar, yo necesito tener cierta información de ellos para culminar o concretar la venta. Tres, el proceso de pedidos, ya sea por domicilios o la forma en la cual yo voy a realizar la distribución de los pedidos que me están comprando. Cuatro, como les indicaba, el análisis de datos que me proporciona una vista hacia lo que está sucediendo y lo que puede suceder, ¿sí? Puedo analizar estadísticamente los datos, las ventas, qué productos se están vendiendo más, qué no. Por eso son importantes las bases de datos. Y por último, la seguridad, que protege la información sensible de los clientes y garantiza el cumplimiento de las regulaciones de privacidad. Esto todo, pues, bajo el esquema de una base de datos convencional. Por concluir, podemos partir de que el análisis de la evolución de la base de datos, podemos concluir que han sido fundamentales a lo largo de la historia, convirtiéndose en un pilar esencial para el avance de la tecnología y en consecuencia del desarrollo humano. Las bases de datos han emergido como una ciencia clave para la era digital, cobrando mayor relevancia con las nuevas tecnologías como las bases de datos NoSQL y la computación en la nube. Estas innovaciones ofrecen mayor versatilidad y accesibilidad, permitiendo a más personas y organizaciones gestionar y analizar datos de manera eficiente y efectiva. Agradezco mucho su amable atención, espero les haya gustado. Hasta luego.